Hola, hola, bienvenidos a Sígalo Podcast. Hola, Ahora hola. que pueden ver es solamente Parker y yo. Tristemente Cooper no está con nosotros, pero estamos bien, estamos muy emocionados para continuar de ayudarles en el estudio de las Escrituras y del Evangelio de Jesucristo. Y para recordarles, este podcast sacamos un episodio cada lunes por YouTube. Y sí, realmente estamos aquí para ayudarles. Entonces, si tengan preguntas, por favor, déjanos saber o tengan recomendaciones, cualquier cosa, déjanos saber. Pero para empezar, esta semana estamos en las secciones 46 a 48. Y Parker va a darnos un poco contexto sobre estas secciones. Sí. Bueno, para empezar, sección 46 es una respuesta. Bueno, algunos misioneros en Ohio, los primeros misioneros en Ohio, tenían malas experiencias con algunos, no sé si eran miembros o solo como personas ahí en Ohio, pero esas personas en Ohio hicieron que las reuniones no pasaron tan como, ¿cómo se dice? Smooth, no sé. Sí, Pero, como suave, no sé, ajá, más, causaron problemas. Oh, sí. causaron problemas y los primeros misioneros le preguntaron a José Smith, ¿qué deberíamos de hacer? Porque las escrituras, específicamente en el libro de Mormón, nos enseñan de que nunca deberíamos de echarle gente de la iglesia y nunca deberíamos de negar a gente de entrar a la iglesia. Pero ellos causan problemas, entonces no sabemos qué hacer. Y entonces voy a dibujar algo que el Elder Renland um, dibujó. No me acuerdo cuándo, pero él dibujó esto y es así. Voy a dibujar una caja y arriba de la caja tenemos las escrituras. El lado derecha tenemos las profetas modernas. Abajo tenemos como los manuales de la iglesia. ¿Cuáles? Y a la izquierda tenemos líderes locales, como nuestros obispos, el líder del coro de eldres, el presidente del coro de eldres, el presidente de la sociedad de socorro. Y en el medio, si pueden adivinar, es el espíritu. El espíritu. Y ahora, a veces nos toca, bueno, el espíritu nos va a guiar eh, a, a saber a cuál cosa o persona vamos a seguir. Por ejemplo, a veces el Espíritu nos va a decir que deberíamos de seguir a las Escrituras, o a veces deberíamos de seguir a los profetas modernas, o a veces los líderes locales, o a veces todos vamos a estar exactamente en el mismo, porque sabemos que las Escrituras tienen súper buenas cosas, pero para hoy día a veces las cosas son diferentes que dicen en las Escrituras, y por eso tenemos profetas modernas y líderes locales, como el obispo y ellos. Entonces, depende en qué estamos haciendo, vamos a seguir el Espíritu y nos va a guiar en un camino diferente. Pero eso es la importancia de tener el Espíritu. Y esto es eso es la respuesta que recibió José Smith de estos misioneros. Dijo que hay que seguir el Espíritu en saber exactamente lo que debemos de hacer. Y eso es un poquito contexto de sección 46. Sí, sí, claro. Me imagino que era un tiempo, un periodo de tiempo de mucha confusión, porque ellos están organizando la iglesia de Jesucristo de nuevo. No saben lo que deben hacer, no saben lo que no deben hacer. Entonces creo que la oración y el espíritu eran sus como
básicamente mejores amigos durante este tiempo. Como Sí, ellos estuvieron orando cada día, oh, ¿qué debemos hacer acerca de eso, Dios? Porque no sabemos. Y me imagino que yo sé, para mí durante la misión había algunas personas en las calles, no en la capilla, pero en las calles. ah, digamos que estamos con un miembro en las calles y una persona loca dice, oh, son mormones, ustedes creen eso y eso y eso, y ellos dicen cosas feas y realmente somos misioneros, así que, qué debemos hacer? Porque no debemos gritar y como golpear el, Oh, no. o Oh, la no. persona, pero obviamente necesitamos como defender la fe. Así Ujú, que yo puedo imaginar que en ese tiempo había mucha confusión de, ay, no sé qué debemos hacer y sí, pero es bueno para mí que los miembros tenían ese conocimiento, esa idea que, ok, no vamos a echar o desechar a una persona de la capilla o ujú, de una como lección, algo así. ujú. Porque yo sé que para mí si era una persona en mi elección con un amigo y ellos están diciendo cosas feas, probablemente diría, ok, hermano, necesitas salir, necesitas dejarnos en paz, algo así. Pero Ajá. estos santos tenían más fe que yo. Sí, no, así, y estoy muy agradecido que para a mí eso nunca me ha pasado y creo que ya en este día no es muy común que eso pasa, pero a veces pasa y en este tiempo de los primeros santos pasaba mucho. Y creo que en sección 46, versículo 5 y 6, el Señor nos da una respuesta en qué podemos hacer en esos momentos. Y dice aquí, yo puedo leer 5 si quieres leer 6. Sí. Ok, y que dice, y además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respeto a los que no pertenecen a la iglesia. Y además os digo, concerniente a vuestras reuniones de confirmación, que si hubiere algunos que no fueren de la iglesia, que sinceramente estén buscando el reino, no los desecharéis. Ujú, Así que sí, es sencillo, básicamente, pero me imagino que en aquel entonces, cuando ellos recibieron esa como revelación, quizás ellos pensaron, Dios, ¿cómo podemos saber si una persona es sinceramente interesado en la iglesia o buscando el reino? Pero sabemos que más adelante en esta sección recibimos la respuesta. ajá, sí, sí, para ver, dice en versículo 8. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para que son dados. Y cuando está hablando de los mejores dones, en esta sección está hablando de los dones del Espíritu. O sea, está diciendo que si quieren saber si esas personas están sinceramente buscando mi reino, pídanle a Dios y el Espíritu te va a confirmar sí o no. Sí, Y eso es súper, a veces puede ser difícil porque sí, también toca tener humildad y un corazón abierto, porque ¿qué pasa si esa persona no me cae muy bien, pero está buscando sinceramente? exacto. Yo tengo que tengo que humillarme al Espíritu para dejar a esa persona entrar ¿cómo se dice? Worship, adorar. Ajá, Adorar, sí. sí. Y estoy de acuerdo porque yo sé que para mí en la misión algunas veces estuvimos enseñando a una persona y quizás me sentí o que ellos no están progresando, como son Ujú, buena gente, pero no están progresando, no están listos de aceptar el evangelio en ese momento.
Pero oramos y Dios nos dijo, no, ellos están listos, como darles un poco tiempo y es difícil porque a Ujú, veces sí, podemos sentir una manera y Dios puede sentir la otra, sí, pero necesitamos tener la humildad como tú dijiste para aceptar la voluntad de Dios y para confiar en Él. sí. Yo creo que como misionero uno no pasa mucho tiempo en una área, entonces puede ser difícil porque un misionero quiere, "Ay, yo quiero ir por allá bautizando a todos", y Sí, puede ser difícil, pero sí, toca tener paciencia y la humildad de entender y saber la voluntad de Dios. Y claro. si, y si seguimos leyendo, versículo 9 dice, porque de cierto os digo que se dan, hablando de los dones del Espíritu, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos y de los que procuran hacerlo. Entonces me encanta este versículo porque está diciendo que los dones del Espíritu, el Espíritu no solo es para los miembros de la iglesia, sino para todos. Creo que a veces como miembros de la iglesia pensamos que somos una gente más bendecida que los demás del mundo, pero Sí, así no es. Sí somos bendecidos, pero Dios quiere bendecir a todos. El Espíritu es para todos. Pero también me gusta que dice que, bueno, dice que es para el beneficio que los que me aman y guardan todos mis mandamientos. Y, y si uno solo lee eso, eso puede ser difícil porque yo sé que yo soy un pecador. Todos los días me toca arrepentirme. No soy perfecto, pero sigue diciendo, y de los que procuran hacerlo o de los que desean hacerlo. Tener el deseo y seguir cambiando y mejorando, eso sí es suficiente para nuestro Señor. Y Él dice que no se preocupe, no te preocupes, Parker, te sí. vas bien. Ajá. Ujú. Entonces, eso me encanta porque a veces muchos pueden pensar de que, ay, esto es mucho para mí, pero si sabemos eso, sabemos que somos suficientes para Él y que nos va a bendecir. Sí, claro. Y me encanta que tú dijiste el deseo, porque a veces vamos a faltar, vamos a cometer errores, pero si tenemos un deseo, eso es lo que Dios ve. Ujú, Y si tenemos un deseo recto de cambiarnos y para seguir a Jesucristo y seguir a Dios, ellos van a ayudarnos. Y quizás las otras personas van a pensar, ay, otra vez cometiste este error, ajá, pero Dios no es así. Él ajá, tiene la misericordia y Él tiene la mano extendida para ayudarnos, para agarrarnos de cualquier problema que tenemos realmente. sí. Yo recuerdo un discurso era un devocional de BYU por creo que él se llama Dan Clark. Él dijo que él tenía una experiencia con una mujer que fumaba y ella dejó de ir a la iglesia porque muchas personas la juzgaban y le dijeron que "Hey, tienes que dejar de fumar". Y es cierto que tenía que dejar de fumar, pero ella quería cambiarse y estaba intentando, pero le dio pena por los otros miembros. Y ella le dijo al Dan Clark, le dijo que, ay, yo quiero que todos los pecados vuelan. O sea que podemos saber que todos, exactamente los pecados de todos, para que los demás podían sentir como ella sentía, porque por fumar ella sentía, bueno, tenía el olor de humo siempre. Entonces, así hay que recordar de que no es nuestro trabajo de juzgar a los Sí. demás, es nuestro trabajo de ayudar y servir y amar. Sí, sí. Y creo que eso es un problema en cada iglesia, realmente. Sí. No Ujú. solamente nuestra y cada como cultura, básicamente. Hay siempre habrá personas que dicen, oh, tienes que mejorar. Y a veces podemos decir, ok,
tienes razón, Ujú. o podemos decir, ¿por qué estás diciéndome eso? Tú no Ajá. me conoces, Ajá. así que creo que necesitamos dejarlo en las manos de Dios para hacerlo. Él va a como tocar los corazones de sus hijos para decirles, ok, es tiempo para cambiar, es tiempo Ujú, para dejar ese hábito y estoy contigo para ayudarte. ujú. Pero a veces cuando una persona dice eso, no es lo mismo y puede como doler los sentimientos de una persona. Sí, exacto, exacto. Hay que tener cuidado y amor por todos. Claro, Bueno, si seguimos leyendo en sección 46, el Señor nos enseña un poquito de bueno, varios de los dones del Espíritu. No son todos, pero son varios. Y está bien si leemos un poquito de esos. Ok, claro. creo que empieza, creo que vamos a empezar con versículo, vamos a empezar con versículo 13. No tenemos que leer todos, pero varios. Dice aquí, y a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúen fieles. Me gusta este don porque creo que, bueno, en la iglesia decimos que los apóstoles y los profetas son testigos especiales. A mí no sabemos si lo han visto a Jesucristo o no, pero son testigos especiales. Lo que significa eso, no sé exactamente, pero Sí, si ellos testifican, si son testigos especiales y testifican de Jesucristo, bueno, eso, 13 está hablando de ellos, que van a saber de que van a conocer a Jesucristo y nosotros, o sea, a yo, voy a creer sus palabras, que son verdaderas y que de verdad tienen esa experiencia de saber. Y a otro don dice, y además y a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y tener conocimiento. Y además a unos les es dado tener fe para ser sanados y a otros fe para sanar. Y además a algunos les es dado obrar milagros y a otros profetizar y a otros discernir espíritus y además a algunos les es dado hablar en lenguas y a otros la interpretación de lenguas. Y podemos ver que varios de estos dones, hay dice que aquí uno puede recibir el don de ser sanado y el otro, otra persona puede recibir el don de sanar. Entonces ujú, podemos ver de que los dones del Espíritu de verdad, son para el beneficio de todos los miembros de la iglesia. sí, sí. Claro, y creo que es importante que no comparemos como nuestros dones que tenemos, Ujú, porque como nuestras bendiciones patriarcales podemos aprender cuáles dones tenemos, poseemos, y es importante que recordemos que Dios nos conoce perfectamente. Así que Él va a darnos los dones que van a ayudarnos y van a ayudar nuestras familias, nuestros amigos. Así que es tan importante que no decimos cosas como, ay, Parker, tienes ese don, yo lo deseo, yo lo quiero ese don. Y O porque mejor va a decir, Parker no tiene ningún don. Ay. sí, pero es tan importante que recordemos que cada don no es como un don está aquí y otro está aquí. Como Ujú. todo don está creado en la misma manera. No sé si eso es una frase en español, pero vamos a ver. Todos los Pero dones son iguales. sí, pero cada don es importante.
Es Sí, como llamamientos en la iglesia. Cada llamamiento tiene una responsabilidad y es tan importante en los ojos de Dios. Pero sí, como los dones espirituales que Dios nos ha dado son tan importantes y necesitamos como buscar las situaciones en que podemos usarlos. sí, exacto. Y eso es la cosa, hay que usarlas, hay que usarlos. Hablando de usar los dones, el profeta José Smith dio una analogía acerca de los dones del Espíritu y dice, lo voy a leer. Supongamos que estoy de viaje y tengo hambre y me encuentro con un hombre y le digo que tengo hambre y me dice que vaya allá, que hay un restaurante y que vaya allá, que vaya y llame y que debe cumplir con todas las reglas del restaurante o no podrás saciar o saciar su hambre. Básicamente, si yo no cumplo todas las reglas del restaurante, no voy a poder llenarme. Mm, Entonces yo voy, llame, pida comida, siéntese y coma. Y yo voy, llamo, pido comida y me siento a la mesa, pero no como. ¿Debería saciar mi hambre? No, debo de comer. Los regalos son la comida. Entonces, a veces decimos, pedimos por cosas y pedimos por el Espíritu y pedimos ayuda de Dios, pero en esta situación específicamente pedimos el Espíritu y cuando lo recibimos, no lo utilizamos, no lo usamos. sí, Entonces, cuando recibimos un don, hay que utilizar ese don no solo para bendecir a los demás, pero también a enseñarle a nuestro Padre Celestial que "Ay, estoy muy agradecido por este don, lo voy a utilizar para el beneficio de mis queridos hermanos y hermanas". sí, exacto. Es como un regalo si damos a un regalo a nuestro hermano y nunca vemos que ellos están usándolo o algo así, vamos a decir, oh, era un don malo, creo, Sí, supongo, y no, realmente no tiene sentido si tenemos un don si ujú, no lo usamos. sí, No exacto. hay razón, así que necesitamos utilizarlos y usarlos en las maneras en que podamos. Y Dios sabe que algunas veces no vamos a como discernir, oh, ese es un tiempo en lo que yo podía usar mi don, pero es el deseo, creo. Sí, Si tenemos el exacto. deseo, vamos a tener las oportunidades. Sí, exacto. Con el Espíritu podemos seguir la voluntad de Dios en usar nuestros dones. Y si seguimos leyendo 46, ah, versículo 30, está hablando de la oración y dice aquí, ¿o puedes leer 30 por nosotros, por favor? Sí, Gracias. dice, el que pide en el Espíritu pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Y hey, nunca había pensado en esto, pero está diciendo aquí que aún en las oraciones, porque en las oraciones es cuando pedimos cosas de Dios, en las oraciones hay que seguir el Espíritu. Aquí hay que pedir según la voluntad de Dios. Si yo sé que una cosa no debería de pasar o es incorrecto, me imagino que esa cosa no es la voluntad de Dios y no sería tan bueno si yo le pido esa cosa a Dios. Sí, Y entonces aún en las oraciones, hay que seguir el Espíritu. Y yo nunca había pensado en eso antes. claro, claro. Es bueno. Así que Sí. sí, podemos seguir con sección 47, ¿verdad? Sí, ajá. Claro. Entonces, un poquito contexto de sección 47. Es una sección chiquita y es una sección dirigida a John Whitmer. Entonces, John Whitmer fue llamado para escribir la historia de la iglesia y a escribir las cosas que dice José Smith, porque Oliver Cowdery fue llamado a servir una misión. Entonces, había necesidad de tener otra, ¿cómo se dice? Scribe, ¿cómo se dice? Alguien que escribe las cosas.
Pero lo que pasa es que John Whitmer no quería. Entonces, él dijo que, aquí dice que, dice aquí, preferiría no hacerlo, pero reparé en que debería hacerse la voluntad del Señor. Y si Él lo desea, deseo que lo manifieste mediante José el vidente. Entonces, diciendo que yo no quiero hacer esto, pero si el Señor lo manifieste por José Smith, lo voy a, lo voy a hacer. Y Sí, algo que me da risa es que la primera cosa que, como antes de escribir cualquier cosa, la primera cosa que John Whitmer dice es esto: habiendo sido ordenado por el Señor y Salvador Jesucristo, escribir las cosas que suceden en esta iglesia. No, está diciendo que estoy escribiendo porque me llamó y porque me mandó a hacer esto. sí, sí, creo que es importante que John Whitmer reconoció que este llamamiento era de Dios, no Ujú, de José Smith. sí. Así que si él dijo no, él no está diciendo no a José, sino a Ah, Dios. Así exacto. que él tenía la fe en Dios en que, ok, Dios quiere que yo lo haga eso, así que yo lo haré. No es mucho realmente. Él tenía Ajá, la fe necesaria para decir, ok, iré y haré las cosas que el Señor me manda. ajá. Así como dijo Nefi. Sí, claro, claro. Si nos aprendemos de que a veces las cosas nos dan miedo, a veces solo no queremos, pero si el Señor lo manda, Sí, deberíamos de hacerlo. exacto. Bueno, y eso es todo de sección 47. Vamos a seguir con 48. Y 48 es una respuesta, bueno, el Señor le está diciendo esta es una revelación dirigida a los santos que ya estaban en Ohio. Y tenían la pregunta, hemos leído en las escrituras de una Jerusalén nueva y queremos saber dónde va a estar, cuándo podemos empezar a construirla. Ya estamos listos, Señor, por favor, ya queremos hacer esto. En esta sección, el Señor básicamente dice que, espérate, tranquilo, ya no es tiempo. Tranquilo, tranquilo. Exacto. Les toca cuidar a los miembros primero, como tienen que cuidarse primero antes de construir la Nueva Jerusalén. Y dice aquí en versículos 2 y 3, yo voy a leer 2, ¿puedes leer 3? Sí. Ok, y dice, en caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. Y en caso de que no tengáis terrenos, cómprenlos ellos por ahora en las regiones inmediatas, como bien les parezca, porque es necesario que tengan donde vivir por el momento. Ujú. Sí, básicamente él está diciendo, cuida, como tranquilo, hay Ajá, cosas que necesitamos hacer ahora y ese no es uno de ellos. ajá. Sí, ¿cómo van a construir la Nueva Jerusalén si ni tienen dónde vivir en este momento? Sí, no tienes casa, pero quieres construir este reino y sí, Ajá, y esto nos recuerda que el Señor nos conoce y conoce nuestras situaciones. Y en sí, versículo 4 dice, es menester que ahorres todo el dinero que os sea posible y que obtengáis cuanto podáis en rectitud para que con el tiempo podáis comprar tierra para una herencia, sí, para la ciudad. Está diciendo que un día sí van a construir la Nueva Jerusalén, pero hoy no es el día, pero empiezan a ahorrar el dinero porque ese día sí va a venir. sí, sí, es similar a nuestros, no sé cómo se dice, como nuestra comida que ahorramos. Ajá. O ojalá que ustedes me entienden. Pero es como Dios no va a venir o Jesucristo no va a venir mañana, pero Ujú. necesitamos como
prepararnos por ese día y ahorrar nuestro dinero, comida, porque hemos leído en la Biblia las señales de su segunda venida es un poco fea, Ajá. pero cuando estamos preparados va a ser un día muy grande y muy como feliz. Sí, hermoso. Ajá. Sí, Exacto. Y pues estoy muy agradecido por estas secciones que nos enseñan sobre los dones del Espíritu y que hay que seguir los mandamientos del Señor, aún no queremos, y así que es. no hay que correr si no podemos ni caminar. Sí, exacto, exacto. Es un buen recordatorio para nosotros hoy. Ujú, Claro, exacto. claro. Pero sí, muchas gracias a ustedes por escuchar esta semana. Las secciones eran un poco pequeñas, pero está bien. Ujú. Tenían mucha información muy buena que podemos aplicar en nuestras vidas y sí, estamos muy agradecidos por todos de ustedes y por el Evangelio, por Jesucristo, obviamente. Pero sí, vamos a verles la próxima semana. Nos vemos. Adiós.